tåget till Stockholm i natt. Om det inte hade varit för att jag tar tåget till Stockholm i natt. Jag tar tåget till Stockholm i natt. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Tengo a André y a Olga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Dani. ¿Qué tal, Dani? Encantado. Muy bien. Vosotros estáis en Estocolmo. Estamos en la misma ciudad, pero no hemos podido quedar de forma física porque estáis muy liados con un tema muy candente en el mundo entero. Y que es, bueno, para mí es un honor teneros aquí tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Y bueno, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es este tema tan candente que todo el mundo está hablando? Bueno, pues ambos somos investigadores en inmunología aquí en el Instituto Karolinska en Suecia, en Estocolmo. Y hace unos meses empezamos un proyecto en nuestro grupo, nuestro supervisor Marcus Buger, sobre inmunidad frente al coronavirus, el SARS-CoV-2. Y bueno, pues hemos estado unos meses con ese proyecto que derivó en la publicación de un paper y de ahí el revuelo causado. Sí. Y claro, desde aquella nosotros no teníamos pensado dedicarnos de esta manera tan focalizada y tan exclusiva a un tipo de infección vírica, pero dado el escenario, pues no nos quedó más remedio y se dieron también las circunstancias de que por parte del Karolinska Hospital también pudimos acceder a ciertas muestras y por eso hoy andamos así como andamos y el tema tan candente pues es eso. Que día tras día aparecen cosas nuevas de COVID, nuevos potenciales proyectos, cosas que creemos que pueden ser importantes. A raíz de la primera publicación hacemos un poco de seguimiento de algunos pacientes y de cosas que se pueden hacer y tal. Así que, pues eso, básicamente centrados en estudios de inmunidad celular frente al COVID, digamos, que se hablaba mucho de anticuerpos, de inmunidad humoral, pero no tanto de inmunidad celular hasta estas publicaciones recientes. Impresionante. Antes de entrar un poco en materia un poquito más científica y sobre vuestro trabajo, contadme un poquito de dónde venís. ¿Sois españoles? ¿De dónde sois? ¿De qué ciudad de España? ¿De dónde venís? Bueno, yo soy de Madrid, hice biología en la Universidad Complutense. Luego hice mi máster en inmunología en la Universidad de Copenhague y me mudé a Estocolmo hace muy pocos meses, en marzo, para empezar mi doctorado, así que desde entonces llevo por aquí. Pero sí. Yo soy de Vigo. Ajá. Y bueno, estoy haciendo el postdoctoral aquí. Llegué a principio del año pasado, bueno, en abril del año pasado, digamos. Y venía de Dublín, no venía de España. Yo hice mi doctorado en Dublín y nada, yo trabajaba en algo que tocaba un poquito la inmunología, no tan en detalle como aquí, digamos, pero me apetecía y quise seguir ese camino un poco de entender cómo funciona el sistema inmune, que creo que al fin y al cabo para desarrollar terapias, vacunas, que era lo que me interesaba, pues es necesario. Y la verdad que tuve suerte en encontrar el grupo aquí con Marcus, que justo empezaba su grupo. Y nada, pues eso, empezando a estudiar un poco respuestas celulares citotóxicas que se llaman, en diferentes contextos, pero claro, como dijimos antes, llegó el COVID y no quedó más remedio que centrarse en eso. Y llegasteis aquí, por lo que has comentado, en Suecia, más o menos a principios de este año. Yo llegué en abril de 2019. 2019. Sí, o sea, principio del año pasado. Llevo un año y un poquito más, sí. ¿Y tú, Olga? No, yo en marzo de este año, 2020. De este año. Sí, o sea, empezó básicamente la pandemia, vaya. Sí. Muchísimo.
plena ebullición del tema de la pandemia. ¿Cuáles han sido vuestros resultados de vuestra investigación que habéis publicado en el paper? Arranca. Pues yo sí. digamos que a grandes rasgos era eso un poco. Empezamos pues pensando que, como se hablaba mucho de inmunidad humoral, de test de anticuerpos, de que sí, anticuerpos sí, anticuerpos no, y parecía que en los casos en los que no había anticuerpos no había protección. Y claro, eso desde el punto de vista inmunológico tampoco es tan cierto o tan real, sino que el sistema inmune es muy complejo y tiene muchos mecanismos a los que no se le estaba prestando demasiada atención, digamos, pues porque estudiar respuestas de anticuerpos es mucho más inmediato, son kits más estandarizados, más fáciles de producir a gran escala, y se estaba dejando de lado lo que se llama inmunidad celular, que es un tipo de inmunidad por células sanguíneas que está activa y que es importante en cualquier infección, tanto en virus como enfermedades crónicas, tumores, etc. La inmunidad celular es uno de los brazos, digamos, armados del sistema inmune para combatirlas, y eso se estaba dejando un poco de lado porque no es tan sencillo hacer estudios de inmunidad celular, y en un principio pensamos que era importante y que daría, pues eso, una idea más general de qué tipo de inmunidad se tiene frente al coronavirus. Había cierta idea ya de otras infecciones de coronavirus, pero empezamos un poco eso, pues a intentar desarrollar un estudio general de inmunidad celular. Entonces, pues tuvimos eso, acceso a un grupo bastante concreto, pero bastante grande, digamos, de pacientes con diferentes estados de la infección, en diferentes niveles, diferentes grados de infección, pero también pacientes que habían pasado esa infección, que ya estaban, digamos, convalecientes, y también gente que había estado expuesta a estos pacientes con más o menos síntomas, y luego, claro, pacientes también de una muestra más aleatoria de la población. Entonces, digamos que a grandes rasgos lo que vimos es que dependiendo del tipo de infección, cuando la infección es grave, se desarrollan pues estas respuestas serológicas, digamos, de anticuerpos, y en paralelo también se generan respuestas, digamos, de linfocitos T o celulares. Esa respuesta también depende un poco del grado de la infección, de cómo de graves son los síntomas o fue eso la infección. Pero luego también vimos que los pacientes con síntomas más leves o incluso asintomáticos también tenían niveles bastante altos de inmunidad por estas células T, digamos. Y eso pues nos llevó a pensar pues que estas respuestas pues podían ser más relevantes de lo que se estaba pensando. Y digamos que en un contexto más global vimos que comparando con los test serológicos, que de aquella cuando publicamos el estudio en Suecia daban alrededor de un 15% de seroprevalencia, entre un 10 y un 15%. Nosotros encontrábamos respuestas de células T desde a un 30 y tantos %. O sea que, digamos que el nivel... Casi se dobla. Que era casi el doble de lo que los test serológicos, digamos, mostraban. Pero eso es pues, digamos, a muy grandes rasgos, hablando de los resultados más relevantes. Así que no es tan grave como algunos nos lo pintan. Es grave, pero no tanto como se decía, que no habría inmunidad o que la inmunidad sería muy baja. Bueno, tampoco sabemos, o sea, no podemos hablar a un nivel poblacional porque las muestras que tenemos pues es un número limitado de muestras al fin y al cabo. Además, nos basamos en muestras de pacientes suecos. O sea, el estudio también tiene ciertas limitaciones, por lo que hablar de manera general de esta inmunidad es complicado y probablemente es demasiado arriesgado. Y tampoco sabemos cómo de duradera es esta respuesta que nosotros encontramos, porque han pasado relativamente pocos meses desde que empezó, entonces no sabemos
cómo estarán esos pacientes convalescientes en 2 años, por ejemplo. Pero, sí, claro, es un buen inicio además, Sí. lo que habéis hecho. Una cosa que vimos en el estudio y que también va en línea con lo que dices de cómo es de grave o de no grave, qué tipo de inmunidad, es que nosotros también vimos que en un porcentaje de pacientes que habían pasado la enfermedad, que no presentaban anticuerpos, que eso es algo que se relaciona también con otros coronavirus, que se ve que las respuestas de anticuerpos no son muy duraderas en el tiempo, pero que estas personas que no desarrollan anticuerpos sí que tienen respuestas de células T. Y eso quiere decir, pues, por una parte, pensamos que no vamos a tener una inmunidad esterilizante, que es lo que se llama, que evite totalmente la reinfección, pero que la presencia de estas células T de memoria, que se llaman, que los pacientes desarrollan una memoria inmunológica, van a ser capaces de pues, tener una respuesta más temprana o más rápida ante una reinfección que evite cuadros más graves. O sea que la población aún va a poder contagiarse y contraer el virus, pero que posiblemente los síntomas vayan a ser más leves. Pero como bien decía Olga, no sabemos cómo de duradera todavía es esta inmunidad, qué tipo de protección nos ofrece y si esta gente que la haya pasado pero que se puede reinfectar, si todavía puede seguir contagiando o no. Hay todavía ciertas incógnitas. Y es cierto de lo que se habla de que el COVID-19 es mucho más que una infección respiratoria. Bueno, el problema es que el COVID-19 es una infección respiratoria. Principalmente se encuentra, pues, afecta al tracto respiratorio, a la parte superior del tracto respiratorio, y es donde se focaliza la infección. Se habla de eso porque se cree que los efectos o la activación del sistema inmune puede ser incluso perjudicial y más dañina que la propia infección. O sea que una exacerbation, como se dice, una respuesta exagerada, digamos, puede producir, pues eso, también daños en los tejidos, puede producir síntomas graves en otros sistemas. Que tal vez no se encuentren en otros virus o en otras infecciones. Y esto es algo que todavía se está intentando, se especula aún sobre qué tipo de respuesta es y sobre todo porque la mayoría por ahora de estos estudios se están centrando en muestras de sangre, en el aislamiento de las células y de los linfocitos de la sangre. Sin embargo, sería interesante ver qué es lo que pasa en la infección en los propios pulmones o en el propio tejido, porque es muy posible que cuando tú te infectas, las células migren, digamos, a ese órgano y realmente la respuesta más potente se desarrolle localmente en ese órgano. Así que sería interesante también ver cómo son las respuestas más a nivel local en ese contexto, digamos. Lo preguntaba porque se comentaba mucho que atacaba también parte del sistema nervioso. Sí, bueno. No, iba a decir que yo de esto no, o sea, que no sé el link, cómo Sí. aparte de lo que se llama una tormenta de citoquinas, que es básicamente una secreción muy fuerte de un tipo de moléculas por el sistema inmune. Eso sí entiendo que puede afectar a cualquier sistema, incluido el nervioso, por supuesto. Pero... Sí, pero sí que se está viendo que hay bastantes, digamos, efectos secundarios a nivel neurológico, y eso pues puede ser también por la localización, digamos, de la infección. Bueno, es algo que se está, digamos, especulando. Yo tampoco tenemos en nuestro caso demasiadas, digamos, referencias sobre eso, más que lo que podemos leer o escuchar de vez en cuando, pero sí que se sabe que afecta bastante al sistema nervioso central incluso. Y claro, aún siendo principalmente una infección respiratoria, parece ser que puede llegar a migrar o incluso puede tener, no sé si es efectos a nivel neuronal, etcétera. Bueno, digamos que nosotros no estamos 100% actualizados en ese sentido.
Sí, estáis más focalizados en la respuesta inmunológica para que si puede haber una reinfección y cómo sería. Claro, qué tipo de memoria puedes generar, qué duración, viendo un poco el fenotipo de las células que se generan después de la infección, pues podemos intuir o podemos especular sobre qué tipo de inmunidad, pero eso es más, digamos, lo que nosotros nos centramos. ¿Y vuestra investigación está orientada también en buscar alguna vacuna o alguna terapia del COVID o no? No, directamente no, realmente. O sea, la información que nosotros podamos sacar, como la de esta publicación, puede apoyar otras investigaciones que estén enfocadas a, por ejemplo, a una vacuna, pero nosotros no somos un laboratorio que esté apoyando. Vaya, que estáis al pie del cañón en investigación base para que, gracias a vuestro trabajo y a vuestra investigación, laboratorios y otros lugares del mundo puedan continuar y ir un poquito más hacia esa especialización que puedan tener ellos. Sí, más sí. Sí, claro. Nosotros, pues eso, damos información o ofrecemos información de qué tipo de memoria se genera y también un poco de información en pues tipos de especificidades frente a regiones específicas del virus, que eso nosotros lo hacemos de una manera mucho más fundamental, mucho más básica, que luego pues laboratorios más especializados en ese tipo de desarrollo y en ese tipo de experimentos pueden, a partir de ahí, pues deducir un poco qué tipo de pipeline o qué tipo de experimentos quieren hacer para desarrollar el producto que ellos tengan en mente. Contadnos también cómo es vuestro equipo, cuánta gente forma parte del equipo que estáis en el Karolinska. Bueno, nosotros estamos en el departamento de medicina, específicamente en el centro de medicina infecciosa, y luego este departamento está dividido en diferentes grupos. Nuestro grupo es muy pequeño, es el grupo de Marcus, ahora mismo somos 4 y Marcus 5. Y pues eso es Tak y André y yo, que somos los autores principales de la publicación, y recientemente otro postdoctorando que se ha unido al grupo y habrá otra adición más al grupo dentro de poco, pero está dentro de los grupos pequeños dentro del departamento. Sí, perdón. No, sigue. Sí, no, iba a decir eso, que en nuesra publicación nosotros fuimos nosotros 3 los principales, los que desarrollamos todos los experimentos acerca de los linfocitos T, pero sí que es cierto que, digamos, la captación y el procesamiento de todas las muestras de sangre de todos los pacientes fue, digamos, un esfuerzo conjunto del departamento, de lo que se llama el CIM, el Center for Infectious Medicine, que fue pues eso, es un estudio bastante general y que cada uno de los grupos se centra en la respuesta inmune de un tipo celular, y como nosotros pues eso, somos un laboratorio más especializado en células T, pues nosotros desarrollamos esta parte, pero eso que es, hay otros estudios ahora apareciendo sobre otros tipos celulares que también se desarrollaron aquí en el departamento. Incluso está también en la relación con médicos en el hospital, que son los que dan las muestras. O sea, en el paper algunos de los nombres de coautores también son médicos. Sí. Y hablando ya un poco sobre Suecia y cómo Suecia está tratando el tema del COVID, que sé que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando o vuestro trabajo que hacéis en el Karolinska, con lo que pasa fuera del Karolinska, lo que pasa en Suecia, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo, por ejemplo, Olga, que eres de Madrid, con toda la problemática que está habiendo en estos últimos días en Madrid y todo lo que estás viendo aquí, cómo también reacciona la gente sin mascarilla? No sé cuál es tu opinión o cuál es vuestra opinión al respecto de cómo Suecia está tratando el COVID-19. Bueno, yo creo que hablando de inmunidad ya me he hecho inmune a la estrategia.
Al principio, los primeros meses fueron de un shock bastante grande, la verdad, porque era, bueno, pues ver constantemente lo que está pasando en España, yo en concreto en Madrid, ¿no? Pues con familia y amigos, recibir mensajes, leer las noticias, pues ver el colapso, ver todo el confinamiento, y aquí, sin embargo, pues verme que yo estaba haciendo una vida más o menos normal, o sea, si no haces ciertas cosas de vida social, pues es más por tu propia preocupación, ¿no? Tus propias medidas, que por lo que está prohibido. Y entonces luego, de hecho, fui a Madrid en verano, y al volver fue cuando, o sea, al estar allí fue cuando noté, vale, esta es la realidad de cómo se vive la pandemia al llevar mascarilla en la calle, el que no puedes hacer ciertas cosas. Y luego volver aquí pues fue otra vez otro shock de decir, vale, pues voy otra vez a la libertad absoluta. ¿Cómo de diferente puede manejarse una situación en dos países? Sí, fue bastante extraño al principio, como decía Olga, viendo pues eso, las diferentes respuestas y sobre todo desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista más inmunológico, de cuáles pueden ser las consecuencias o de cuál era el objetivo de unas políticas frente a otras, pues parecía un poco extraño, porque se hablaba pues eso de inmunidad de rebaño, de que es una política más, digamos, abierta podía favorecer el alcanzar ese tipo de inmunidad frente pues a las posibles consecuencias que eso podía tener, sin ni siquiera saber en realidad demasiado sobre qué tipo de respuestas se producían. Era un poco especulativo todo, y eso era un poco sin querer entrar en debates de quién tiene razón o no, porque eso creo que es difícil y es, digamos, un poco controvertido. Sí, lo entiendo. Pero que es extraño que se especulara también de esa manera, y las posibles consecuencias que podía tener, y sobre todo pues oye, vemos ahora que también hay casos de reinfección, o pues ahora está de nuevo volviendo, parece que tanto en países, bueno, en España desde luego, pero en Suecia incluso se están empezando a reportar ahora más casos, así que fue algo, digamos, extraño, y todavía ahora, porque como decía Olga, estamos ya, digamos, inmunizados a ver todo. Sí, que hay días que se te olvida casi. Sí, o sea, se te olvida porque es, digamos, vida normal. Si coges el metro o el tren y no ves a nadie con mascarilla, pues sí, no sé, dices, puedes pasar un día que hasta por la noche, a lo mejor que no entras en las noticias españolas, casi ni te acuerdas porque tu vida es... Sí. Pero era eso, pareció algo extraño y era como mucha incertidumbre, yo creo, al principio. Era como un debate constante de no saber si lo que se estaba haciendo estaba bien, estaba mal, qué estaba mejor, en qué confío, me pongo yo mascarilla aunque no sea obligatoria. Era también, no sabíamos. Desde nuestro punto de vista, también una situación extraña, incluso aquí a la hora de trabajar, porque somos, pues eso, gente de todas las nacionalidades, hay gente sueca, españoles, alemanes, entonces cada uno tiene también su punto de vista, y había pues esa cierta, no confrontación, pero sí, pues oye, cierto debate sobre cómo es posible que esto se esté haciendo así cuando hay otros países, incluso países del norte de Europa, que tuvieron políticas completamente distintas, opuestas, y que parecía pues eso, que controlaban un poco mejor la expansión, ¿no? Entonces fue una situación extraña, y lo sigue siendo, porque aún a día de hoy es algo que todavía a diario se conocen cosas nuevas, se conocen pues diferentes casos, respuestas nuevas, síntomas nuevos, entonces es todavía es extraño, pero bueno, fue desde luego un periodo raro, digamos. Voy a hacer una pregunta muy estúpida, lo siento, ya por anticipado, pero he publicado algunos vídeos hablando pues cómo funciona la estrategia sueca en el canal de YouTube, y he recibido algunos comentarios diciendo que, bueno, que el virus no existe, que todo es una ida de olla de políticos y de Bill Gates para ponernos un chip del 5G. Así que
Y a ver, yo no voy a dar, no he dado carta blanca a estos comentarios porque me parecen salidas de tono descomunales, pero para la gente que cree en eso y que está viendo este vídeo directamente, esto es falso, lógicamente. Es decir, el virus existe realmente. Sí, yo antes de nada, de que digamos nada, yo creo personalmente, y esto es mi opinión, que a alguien que en este momento y a día de hoy sea capaz de dar un argumento o de defender que no existe o que es una ida de olla, no hay nada que creo que nosotros podamos decir que los vaya a convencer. Así que en ese sentido, yo no sé qué más se puede hacer. No sé, pero bueno, lo siento, yo solo quería decir eso. No. Si existen terraplanistas, Claro. que es podríamos decir, un tan elemental como, no sé, parece que en algunos momentos en la historia hay gente que retroceda y vuelva pues a no años atrás, sino siglos atrás o milenios atrás. Sí, parece mentira, es verdad. Es increíble. Sí. Si puedo decir, sin querer, porque realmente no quiero entrar en discusiones estúpidas, me parecen discusiones estúpidas, pero decir que el virus no existe, simplemente alguien que diga eso es que no tiene interés en entender la ciencia, digamos. No que no la sepa entender, sino que no tiene interés, porque que el virus existe está más que demostrado. Bueno, puedo hablar de PCRs, puedo hablar de especificidad de anticuerpos, puedo hablar de especificidad de células T, el genoma puedo hablar del genoma del virus, puedo hablar de secuenciado, es que no... secuenciación. Entonces, el virus existe y puede... Las teorías conspiranoicas son, pues eso, de alguien que realmente más que no pueda entender es que no quiera. Así que... Sí, parece mentira que una sociedad que con internet, que todo el mundo obtiene acceso a la información, estamos viviendo un retroceso de que parece que sea todo, hay gente que parece que esté haciendo todo lo contrario. Pero bueno, planes de futuro, ¿qué tenéis pensado hacer y cuáles son vuestros próximos pasos en vuestra investigación? Bueno, en investigación te refieres en general, en nuestra carrera, no en investigación. Sí. Bueno, yo vine aquí para empezar el doctorado, así que pues primero lo tengo que empezar porque como ha sido, digamos, aplazado por el tema del coronavirus, y pues dura 4 años en Suecia, así que estaré aquí 4 años en el Karolinska y después pues ya veré. La verdad que no queda mucho para eso, así que ya veremos. Así que, y André, bueno, que al menos os quedaráis aquí una buena temporada. Sí, por lo que veo. En principio sí, porque nosotros también, eso, como decía Olga, teníamos pues otras ideas de proyectos que todavía nos apetece trabajar y nos apetece desarrollar, cosas más, pues para lo que nosotros vinimos, estudios más, digamos, centrados en otro tipo de enfermedades, otro tipo de infecciones, enfermedades más crónicas, digamos, como tumores, qué tipo de inmunidad hay frente a tumores, intentar un poco desarrollarnos en ese aspecto y la verdad que creemos que estamos en un buen sitio. Es un departamento muy puntero en este sentido, a nivel de inmunología, y sobre todo pues Marcus también es una persona que tiene muy buenas conexiones con laboratorios en Estados Unidos, donde él hizo el postdoc, así que tenemos también muchas oportunidades de colaboración y claro, en ese sentido, pues quedarse aquí y desarrollarse un poco más. Y luego más a largo plazo, a mí sí que me gustaría en algún momento volver a España, creo, si fuese posible, porque realmente yo sí que me vería trabajando o estableciéndome un poco más, digamos, en España, si yo quisiera tener un grupo también mío propio o bueno, desarrollarme un poco más allí también, sí. Qué bien. Una pregunta, a lo mejor me alejo un poquito del tema principal, pero estuve leyendo ya hace varias semanas de que curiosamente la gente seropositiva de VIH tienen una incidencia inferior del promedio de gente que no es seropositiva. ¿Vosotros sabéis algo al respecto? Porque es curioso, no sé. Sí, es curioso, pero... ¿Quieres decir que
que están haciendo investigaciones porque están viendo que la gente, por estadística, la gente que es seropositiva tiene menos incidencia ante la infección del COVID-19. Sí, bueno. No, yo no tengo ni idea, la verdad. Puede ser por su propio sistema inmune, cómo está construido, por medicamentos el tipo de tratamientos que tengan a lo mejor, que modifican un poco pues realmente todo el sistema inmune. Sí. No sé si yo la verdad que no tenía mucha constancia de eso, no es difícil para mantenerse al día 100% a veces, pero igual sí tiene que ver con eso, con el tratamiento, algún tratamiento antirretroviral. Es un virus de ARN también. Puede tener relación con eso, porque al fin y al cabo pues son pacientes que están un poco más inmunodeprimidos, no lo sé. Igual tal vez... sí, la reacción inmune del cuerpo sea menor. Bueno, no lo sé, es como hay... Están habiendo tantas investigaciones a nivel mundial sobre el COVID que entiendo que debe ser abrumador la cantidad de información que hay. Sí, también necesitarías un trabajo a tiempo completo, yo creo, solamente para leerla. Alguien que te haga un resumen cada día. Sí, no, y eso también es un pequeño problema a veces, y sobre todo en un tiempo como este, que es la cantidad de información que hay también da un poco pie a la desinformación. Digamos que hay que tener mucho cuidado también con lo que se lee, con lo que se escribe y con lo que se dice, porque todo se puede sacar de contexto, y nosotros, pues, por desgracia, tenemos un poco de experiencia ya con eso, que se utilizó la publicación nuestra para demostrar teorías que nosotros no estábamos diciendo ni proponiendo ni nada de eso. O sea que, pues eso, se están publicando, obviamente, se publica muchísima ciencia hoy en día que hay que también saber matizar y saber analizar con cuidado. Así que también, sin desmerecer a nadie, por supuesto, ni nada de eso, pero que sí que hay que pues, también tener cierto criterio con las investigaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y explicar vuestras investigaciones. Es un honor y un placer teneros aquí, de dos españoles en el Karolinska, investigando sobre el COVID y estando pues al pie del cañón en investigación de base. Enhorabuena y que muchos éxitos de aquí a Nobel, ¿no? Ya que estáis en Suecia, ya en Karolinska, ya hacéis una paella para los que dan los votos y ya está, hecho. La semana que viene, creo, llegamos tarde. Igual llegamos. Sí, a ver. Vamos a ir allí con el artículo. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Gracias por la invitación. Sí. De nada, un placer.